Bien, buenos días hermanos. El día de hoy vamos a tratar de avanzar la prueba que sigue, la número 7, continuando con el estudio sobre cómo enseñar la Biblia a los niños. En esta oportunidad vamos a responder esta prueba que lleva por título Actividades de reforzamiento. ¿Ya? Recuerde bien que en la anterior clase hemos visto la lección 6 que lleva por título Ayudas al aprendizaje. Y la prueba número 6 nos hace la invitación para que el maestro, el profesor de los niños, pueda ampliar la gama de recursos que emplea al momento de dar una lección. Comúnmente se emplea el oído y la vista para dar a comunicar la lección. Pero la prueba número 6 nos hace la invitación, nos dice, hay una gama de sentidos que nos puede ayudar para que el aprendizaje sea provechoso. De lograr el 10% empleando solamente el oído, a ampliarlo a un 90% haciendo uso de diferentes sentidos, como por ejemplo el oído, la vista, el olfato, el gusto y el habla e inclusive el hacer. Cuando se logra conjugar todos estos sentidos que nos presenta la prueba número 6, logramos obtener un 90% de lo enseñado. Es decir, que se refuerza el aprendizaje y se logra el objetivo del maestro, de que el niño pueda aprender. Pero el día de hoy vamos a tratar de ver la prueba número 7 que lleva por título Actividades de reforzamiento. Y vamos a descubrir que podemos hacer diferentes actividades para que también pueda emplear para el aprendizaje. Y fíjese que estas actividades se van a correlacionar con la prueba número 6, en el cual, realizando ciertas actividades que nos va a presentar la prueba número 7, podemos hacer uso de los sentidos que nos ofrece la prueba número 6. O sea, esta lección 7 es el complemento de la lección 6, donde la lección 6 nos presenta qué sentidos debemos emplear para que el aprendizaje llegue a un 90% de aprendizaje, de retención de lo aprendido, y la prueba número 7 nos va a presentar qué actividades ya podemos hacer y vamos a analizar que dicha actividad puede hacer uso tal vez del gusto o del habla, tal vez de la vista y del olfato. Entonces, estas actividades son el complemento de la lección número 7, donde cada actividad va a hacer uso de diferentes sentidos. Como maestros tenemos el desafío, fíjese, de poder escoger cuidadosamente qué actividades tenemos que emplear para lograr que el uso de los sentidos logre un 90% de retención de lo enseñado. Así que vamos a proceder a avanzar y a resolver las cuestionantes que nos presenta la prueba número 7 y que lleva por título Actividades de reforzamiento. Mire, vamos a tratar de ubicarnos en la prueba número 7, donde dice lección número 7, actividades de reforzamiento. Fíjese cómo nos va a introducir. El párrafo primero donde dice, tengamos presente nuestro objetivo, que es de enseñar la palabra de Dios y de aprovechar al máximo la hora que tenemos para que los alumnos logren un buen aprendizaje. Hay muchas ideas erróneas sobre las actividades en la clase. También se llaman trabajos manuales. Vamos a profundizar un poco en este tema. Fíjese que las actividades de reforzamiento técnicamente va a emplear este manual a lo que nosotros conocemos como trabajos manuales o manualidades que se hacen en la clase, que comúnmente se emplea lo muy básico, pintar para rellenar el tiempo, pero la actividad número 7 nos va a decir que esas actividades no debiesen usarse o emplearse a la ligera, porque si nos damos cuenta, estas actividades o estos trabajos manuales ayudan para reforzar la lección. Fíjese que pongamos un ejemplo que tal vez se dé la lección del Arca de Noé y simplemente nosotros queramos añadir un trabajo manual, simplemente pintura y nada más, lo muy básico. En la actividad del aprendizaje nos decir que el profesor debe seleccionar cuidadosamente qué actividades va a emplear. No solamente un trabajo de pintar, sino podemos traer otros objetos donde podemos
emplear la vista, porque fíjese que si el maestro cuando da la lección del Arca de Noé, simplemente trae una actividad de reforzamiento, que es un trabajo manual de pintar, el niño simplemente va a hacer el uso de ¿qué? De la vista y del tacto, ¿cierto? De la mano, del hacer. Pero fíjese que podemos hacer que un trabajo manual que solamente se emplea la vista y el hacer, que te puede emplear tal vez un 30% del aprendizaje, podemos hacer que esa actividad, ese trabajo manual, sea más provechosa, que no solamente tenga que ver con pintar y nada más, sino podemos ampliar esas actividades, haciendo que el aprendizaje llegue a un 90%, trayendo, por ejemplo, animales, figuras, objetos en los cuales los niños puedan ya ver, tocar. Pueden ser figuras, unos juguetes, o inclusive se puede traer sonido para que ellos puedan identificar qué animales se está escuchando, o inclusive se puede traer alguna mascota, algún animal vivo para que ellos puedan tocar. Fíjese que la actividad de reforzamiento o los trabajos manuales que conocemos comúnmente puede hacerse uso estratégicamente para que el aprendizaje sea provechoso. Rompamos ese, ¿cómo se puede decir? Ese patrón que simplemente cuando hablamos de actividad de reforzamiento, una hoja para pintar. Pero la actividad de reforzamiento que vamos a ver el día de hoy nos hace la invitación de que hay una gama de actividades de reforzamiento para que podamos hacer que la clase sea provechosa. Vamos a proceder a responder las lecciones, las preguntas de la lección 7, y vamos a tratar de responder la pregunta número 1, que dice, fíjese que dice: ¿por qué la actividad de reforzamiento es una parte integral de la clase? Repito la pregunta. ¿Por qué la actividad de reforzamiento es una parte integral de la clase? La respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en la pregunta número 4 de la lección, donde dice, vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta, porque tenemos que hacer un resumen de todo lo que nos va a presentar y poder responder. Esta pregunta no tiene una respuesta muy así puntual, sino que nosotros tenemos que pensar, unir todas las ideas que nos va a dar la lección para poder, en palabras muy cortas, responder. Fíjese que nos va a decir el punto número 4, que se encuentra en la página 61, sobre por qué la actividad de reforzamiento es una parte integral de la clase. Mira lo que dice el punto número 4. Entonces, la actividad de reforzamiento es una parte integral de la clase y sirve para... Fíjese, entonces la actividad de reforzamiento es una parte integral. ¿Ya? Parte integral. Y sirve para... ¿Ya? Dice así. Inciso A. ¿Reemplazar el tema? No, ¿verdad? Inciso B. Completar el aprendizaje. Inciso C. ¿Entretener a los niños sin propósito? Para nada. Inciso D. Ayudar al niño para que aplique personalmente el propósito. Eso es el correcto. Inciso E. Llenar el hueco entre terminar la historia y la hora de salir. Inciso F. Reforzar la lección enseñada. Eso está correcto. Inciso G. Llevar un recuerdo a la casa que pueda también brindar la oportunidad de testificar. Fíjese que las respuestas correctas nos va a decir lo siguiente, que la actividad de reforzamiento es una parte integral, ¿ya? Porque, inciso E, completa el aprendizaje. Inciso D, ayuda al niño para que aplique personalmente el propósito. Inciso F, refuerza la lección enseñada. Inciso G, lleva que el niño pueda testificar, a hablar a los demás de lo que ha aprendido. Fíjese que la actividad de reforzamiento es integral porque abarca diferentes campos que el niño puede hacer uso de la actividad de reforzamiento. Mira la respuesta que a mi parecer parece ser cierta, y el manual también nos presenta eso, que dice, ¿por qué la actividad de reforzamiento es una parte integral de la clase? Porque contribuye a la enseñanza. Fíjese que la actividad de reforzamiento no está reemplazando la lección, sino que le está
añadiendo algo más, está reforzando, está haciendo el remache de lo que ya se habló en la clase. Fíjese que la lección, la actividad de reforzamiento, es integral porque refuerza el aprendizaje. Y la respuesta dice así: porque contribuye a la enseñanza, ¿ya? Contribuye a la enseñanza y sirve para reforzarla. La actividad de reforzamiento contribuye y lo hace que sea resistente para que el niño pueda retener lo aprendido. ¿Está bien? La actividad de reforzamiento contribuye al aprendizaje. Es el adicional más de la clase. ¿Está bien? Es la yapa que da el profesor al aprendizaje del niño. Y fíjese, sirve para reforzarle al remache que necesita el niño para poder retener la lección. Ahora vamos a tratar de responder la pregunta número 2 que dice: ¿para qué sirve la actividad de reforzamiento en la clase? ¿Para qué sirve la actividad de reforzamiento? Y vamos a responder esa pregunta con el punto número 5 que aparece en la lección. Fíjese, el punto número 5 dice: la actividad de reforzamiento, que dice, sirve. ¿Está bien? Porque la pregunta dice, ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve la actividad de reforzamiento en la clase? El punto número 5 nos dice, la actividad de reforzamiento sirve, y ahí dice, para reforzar la lección enseñada. También es una oportunidad para que el niño pueda aplicar la lección a su vida y reflexionar en forma personal. Podemos emplear esa respuesta, ¿ya? Lo que se ha leído ahí, podemos ponerlo todo largo o podemos simplemente decir, sirve para reforzar la lección y complementar o completar el aprendizaje. ¿Está bien? No sé, ¿para qué sirve la actividad de reforzamiento? Sirve para reforzar la lección y completar el aprendizaje. ¿Está bien? Ahora, vamos a responder a la pregunta que sigue a continuación. Dice, ¿qué valor tiene para el aprendizaje la actividad de reforzamiento? ¿Qué valor tiene? ¿Tiene algún valor o no? ¿Qué es lo que se hace para que tenga valor? Mire, esa pregunta tiene su respuesta en el mismo punto número 5 de la lección 7. Página 62 dice así: otra cosa que el alumno puede hacer es llevar el trabajo que él ha hecho a la casa, donde se brinda la oportunidad para testificar, por hablar de lo que él aprendió. ¿Se recuerda el 90% de lo que decimos? No desperdiciemos entonces el valor de la actividad del aprendizaje total. Entonces, ¿qué valor tiene? El valor del habla. Cuando habla, pero no solamente hablar, sino el de hacer. Fíjese que la actividad de reforzamiento, por ejemplo, si se enseña sobre la oración, se le da un trabajo manual o una actividad de reforzamiento, puede llevar tal vez un calendario en el cual él pueda marcar qué días tiene que orar, qué días tiene que, o en qué hora puede orar. Entonces, si se le da esa actividad de reforzamiento en la clase, el niño puede llevar eso a la casa. Puede marcar, él puede hacer, y si alguien le pregunta qué es lo que hace, él incluso puede hablar. ¿Qué valor tiene el del hablar y el del hacer? ¿Ya? Podemos responder ahí. ¿Qué valor tiene el aprendizaje en la actividad de reforzamiento? El del hablar y el de hacer. ¿Está bien? Vamos a responder la pregunta número 4, que dice, explique brevemente por qué el profesor tiene que escoger cuidadosamente la actividad de reforzamiento que piensa hacer. ¿Por qué el profesor tiene que escoger cuidadosamente? Fíjese, cuidadosamente la actividad de reforzamiento, de la actividad de reforzamiento que piensa hacer. Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en el punto número 8 y 9. Mira lo que dice el punto 8 y 9. Y vamos a tratar de responder. Explique brevemente por qué el profesor tiene que escoger cuidadosamente la actividad que piensa hacer. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, lo que nos va a decir es el por qué. Y vamos a responder con para. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿por qué vas al colegio? ¿O por qué te dedicas a estudiar? Nosotros a esa pregunta de un por qué
siempre respondemos con para. ¿Está bien? Ante toda pregunta que viene un por qué primero, comúnmente o por regla general se responde con un para. ¿Está bien? Y para responder a esta pregunta del por qué porque el profesor tiene que escoger cuidadosamente la actividad que piensa hacer, vamos a responder con un para. Mire lo que dice el punto número 8. Muchas veces una actividad sigue la enseñanza y aplicación. Para la actividad, y aquí estamos haciendo referencia a la actividad de reforzamiento, sigue la enseñanza y a la aplicación. Pero ¿para qué sirve esa actividad? Muchas veces una actividad, la actividad de reforzamiento, sigue la enseñanza, ¿ya? O inclusive sigue la aplicación. Porque tengamos cuenta que ya hemos visto en la anterior clase, que son 3 cosas que complementan la lección. La motivación, la historia bíblica y la aplicación. O podemos conocerle como la enseñanza, la historia bíblica, o el vehículo del aprendizaje. La actividad de reforzamiento nos va a decir, muchas veces la actividad de reforzamiento, o sea, el trabajo manual, va a venir después de la enseñanza o del vehículo del aprendizaje, o inclusive al final de la aplicación, pero con un propósito. ¿Por qué se lo pone ahí? Para reforzar lo aprendido. Mire, aquí lo vamos a ilustrar como lo hemos hecho en la anterior clase. Hemos dicho que en la anterior clase, que la lección está complementada por 3 elementos. La lección o la clase está por la motivación, el vehículo, la enseñanza, o la historia bíblica, o la enseñanza, o lo que se está enseñando, el relato de la Biblia. Luego viene la aplicación. Por ejemplo, si queremos enseñar, a dar nuestra clase con la motivación, la introducción, y luego la historia bíblica, y no hay una aplicación, en vano, no sirve de nada. Por ejemplo, si contamos la historia de Job, que sufrió y perseveró confiando en el Señor, a pesar del sufrimiento. Y simplemente le dicen, les cuento que Job perseveró y confió. Pero no hacemos una aplicación, en vano. No sirvió de nada. ¿Está bien? Podemos hacer una bonita introducción, una buena lección, pero si no hay aplicación, en vano es. Podemos ilustrarlo de esta manera. La lección, la introducción o la motivación y la lección es como una comida que se prepara. Pero la aplicación es el plato donde se sirve. Si no tenemos un buen plato, en vano sirve que hagamos una buena introducción, una buena motivación, una buena lección, una buena enseñanza. Pero si no tenemos un plato bien armado, un buen plato, en vano sirve la comida. Entonces nos va a decir lo siguiente. La actividad de reforzamiento comúnmente, fíjese bien, o muchas veces va a ir aquí. Vamos a ilustrarlo, la actividad de reforzamiento, como con este lapicero, con esta tapa de lapicero. Fíjese, la actividad de reforzamiento es esto. Y muchas veces la actividad de reforzamiento va a venir después de la historia bíblica. ¿Está bien? Muchas veces así. Puede ir acá. Por ejemplo, se enseña sobre el arca de Noé. ¿Ok? Se hace una buena motivación, una buena historia bíblica, y luego una actividad de reforzamiento. Le ponemos a pintar. Ahí está. O traemos un objeto para que pueda ver. Pero después de eso va a venir la aplicación. ¿Ya? Este sirve para que ellos puedan retener. Por ejemplo, si se habla de la historia del arca de Noé, podemos traer objetos animales y eso va a servir para que el niño pueda tocar e inclusive retener. Y luego puede continuar con su lección y luego finalizar con una aplicación. Pero lo más recomendable, muchas veces, es que la actividad de reforzamiento vaya al final. ¿Está bien? Vaya al final. Vaya al final, porque muchas veces esto puede ser, ¿ya?, como una distracción. Pero fíjese que tenemos que ser muy cuidadosos. Puede ser una distracción si lo queremos mandar a pintar y punto. Y luego se enfrían, se distraen y ya pasó de largo. Pero la actividad de reforzamiento puede ser trayendo objetos para que ellos puedan ver, tocar, oír y luego dar una aplicación. Pero si hacemos el uso de la aplicación, de la actividad de reforzamiento y lo ponemos al final, va a ser un poco más provechosa.
Si lo ponemos al principio también, pero comúnmente o muchas veces la actividad de reforzamiento va a ir al final, ¿ya? Y ahora vamos a responder esa pregunta que nos va a decir. Ahora bien, la actividad de reforzamiento, si lo ponemos al final, sirve para una cosa, para reforzar. Fíjese, vamos a ilustrar la actividad de reforzamiento como este lápiz. Mire, aquí tenemos unas buenas cajitas de colores. Y vamos a decir lo siguiente. Aquí está. Supongamos que esta es la motivación, ¿ya? Esta es la motivación, esta es la historia bíblica y esta es la aplicación. Estos tres lápices juntos pueden soportar, si alguien quiere romperlos, ¿verdad? Pueden soportar el olvido, porque los niños, si tienen una buena motivación, una buena historia bíblica y una buena aplicación, difícilmente van a olvidar de lo que han aprendido. Y pueden resistir, es resistente esto. Pero va a ser más resistente aún si aplicamos una buena actividad de reforzamiento. Vamos a aplicar una buena actividad de reforzamiento, va a ser un poco más resistente. Pero si empleamos otra actividad de reforzamiento, otra actividad, va a ser aún más resistente. Fíjese que la actividad de reforzamiento ya no es algo que viene aparte a la lección, sino que es algo que complementa y hace que soporte el olvido que el niño puede hacer. ¿Está bien? Entonces la actividad de reforzamiento sirve para qué? Para reforzar la lección. No se va a romper, no se va a olvidar el niño de lo que aprendió. Mira lo que dice. Estamos en el punto número 8. Muchas veces una actividad sigue a la enseñanza y la aplicación. Muchas veces. ¿Pero para qué sigue? Para reforzar. Ya hemos dicho eso. Fíjese lo que dice. Entonces, la actividad puede hacerse al principio de la clase, entre la historia y la aplicación. O después de la aplicación. Para reforzar. Estamos respondiendo a la pregunta. No se olvide la pregunta que estamos respondiendo, que dice así. ¿Por qué? Porque el profesor, punto número 4. ¿Por qué el profesor tiene que escoger cuidadosamente la actividad de reforzamiento? ¿Por qué? Para reforzar. ¿Por qué tiene que escogerlo cuidadosamente? Porque esa actividad sirve para reforzar. Fíjese en cuántos paramos encontrar en el punto número 8. 2. Para reforzar lo aprendido y para reforzarlo. Punto 9. Se puede variar cuando se incluye actividades, pero esto no debe ser solamente una entretención, sino una parte integral, que forma parte, no está alejada, es algo que está unido a la lección o algo unido a la clase y debe ser escogida para reforzar y así completar más la enseñanza. Entonces podemos responder a la pregunta 4, donde nos pregunta y dice: explique brevemente por qué el profesor tiene que escoger cuidadosamente la actividad que piensa hacer. ¿Por qué? Porque sirve para reforzar la enseñanza. ¿Está bien? ¿Por qué debe escogerlo cuidadosamente? Porque sirve para reforzar la enseñanza. Mira lo que dice el punto número 5. ¿Cuándo se puede incluir varias actividades en la clase? ¿Cuándo se puede incluir actividades en la clase? Fíjese que hemos dicho que la lección la historia bíblica está complementada por 3 cosas. Aquí está. La motivación, la historia bíblica y la aplicación. Pero aquí tenemos a la actividad de reforzamiento. Y la pregunta nos dice: ¿cuándo? ¿Cuándo se puede incluir la actividad en la clase? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Al principio? ¿O al final? ¿Cuándo? Y la lección nos va a decir lo siguiente. Y la respuesta a esa pregunta lo encontramos en el punto número 7 de la página 62, que dice: las actividades pueden formar parte del principio de la clase. También entre la historia o la historia bíblica o el vehículo de la enseñanza y la aplicación. ¿Qué nos está diciendo?
la actividad puede formar parte al principio de la clase, aquí, también entre el vehículo, la enseñanza y la aplicación. Puede incluir una actividad como por ejemplo pintar y dramatizar, que conduce a los alumnos hacia la aplicación de la vida diaria. Por ejemplo, podemos hacer un drama al principio o al final. ¿En qué momento puede incluirse la actividad de refuerzo? Las actividades al principio de la clase y entre la historia y la aplicación. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué tiempo en cuándo tenemos que añadir esa actividad? Y la respuesta es entre el vehículo al principio y entre el vehículo, la enseñanza y la aplicación. ¿Está bien? Entre esos dos tiempos podemos añadirlo. O inclusive podemos añadirlo después de la aplicación. Podemos hacerlo con un drama, pero comúnmente, y lo más sabio es que sea al principio o casi al final, antes de la aplicación y que esté después del vehículo de la enseñanza. Vamos a responder la pregunta número 6 y ya estamos llegando al final. Dice así: anote 5 oportunidades que el profesor puede dar a los alumnos para que logren un buen aprendizaje. ¿Qué nos está diciendo la pregunta? Anote 5 oportunidades que el profesor puede dar a los alumnos para que logren un buen aprendizaje. ¿Dónde encontramos la respuesta de esta pregunta? En el punto número 3. Fíjese lo que nos dice el punto número 3. Dice así. Página 61 dice así: es nuestra meta que el alumno aprenda lo que estamos enseñándole, para que pueda decir con su entendimiento y con su experiencia: yo sé. El profesor tiene que dar todas las oportunidades para lograr este aprendizaje. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles oportunidades puede proveer el profesor al alumno para que aprenda? ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades para que el niño aprenda está completa por 5 cosas y se encuentra entre la motivación, el vehículo, la enseñanza, la ayuda al aprendizaje, la aplicación y la actividad de reforzamiento. Se dio cuenta que ahorita estamos uniendo todo lo que hemos aprendido hasta este momento, que lo que hemos aprendido es que la clase está compuesta por diferentes puntos y todos esos puntos son importantes. Ni uno es menos importante que el otro. Todos son importantes. La lección es importante, la actividad de reforzamiento es importante, todo es importante. Por ejemplo, hemos dicho en la anterior clase, ¿ya? Aquí vamos a ilustrarlo de esta manera. Aquí tenemos a la motivación, al vehículo, la enseñanza o la historia bíblica. Luego tenemos a la ayuda al aprendizaje. Luego tenemos a la aplicación, va a ser este lápiz. Y luego a la actividad de reforzamiento. Estos 5 son las cosas que complementan la lección. Aquí lo vamos a quitar y lo vamos a poner va a ser nuestra ayuda al aprendizaje. Este amarillo. Aquí está bien. Para no confundirnos, porque hay 2 amarillos, vamos a hacer este. Aquí está. Miren, esta es la motivación. ¿Ok? Esta es la motivación. ¿Cómo introducimos la clase? Y hemos dicho que la motivación puede ser una historia, alguna noticia que nos dé el punto o una pregunta capciosa para que nosotros podamos pasar a la historia bíblica. Que esta es la historia bíblica, o el vehículo de la enseñanza o la enseñanza bíblica. ¿Ya? Y esta es la ayuda del aprendizaje. La ayuda al aprendizaje hemos dicho que puede ser los visuales, las cajas de arena. También se analizó franelógrafos. Entonces estos van unidos casi, ¿no? Van casados. ¿Está bien? Y luego tenemos a la aplicación. Y luego tenemos a la actividad de reforzamiento. No se confunda que la ayuda al aprendizaje es similar a esto. La ayuda al aprendizaje son lo que va a complementar a la lección. Pero la actividad de reforzamiento va a cerrar, va a unificar casi todo esto. Fíjese, si no tenemos una buena introducción, echamos a perder todo esto.
¿ya? Si no hay una buena motivación, los niños van a estar separados de usted. Y van a estar pensando en lo que van a hacer después, qué van a comer, cuándo van a dormir y demás. Entonces, si hacemos una buena introducción, pero no nos preparamos adecuadamente en la lección, hacemos que los niños también se distraigan. ¿Está bien? Pero si hacemos una buena lección, pero empleamos una actividad, una ayuda al aprendizaje que no es correcta, entonces hacemos que también se dividan. Pero si no hacemos una buena aplicación, hacemos que también esté dividido, ¿verdad? Todos estamos unidos. Todo es el complemento. Entonces, para dar una buena lección, necesitamos ¿qué cosa? Una motivación correcta, una historia bíblica bien clara, una idea muy clara, una ayuda al aprendizaje que complemente a la historia bíblica, una buena aplicación y una buena actividad de reforzamiento. Estos 5 son los 5 tiempos en los cuales el niño puede aprender. El niño puede aprender con una buena motivación, con una buena historia bíblica, con una buena ayuda de aprendizaje, con una buena aplicación y con una buena actividad. Estos son los 5 tiempos que el maestro da al niño para que él pueda aprender. ¿Está bien? Entonces nuestra pregunta es la siguiente. Fíjese lo que nos preguntó la pregunta número 6, si no me equivoco. Dice así. Anote 5 oportunidades que el profesor puede dar a los alumnos para que logren un buen aprendizaje. Una motivación, el vehículo de la enseñanza, ayuda al aprendizaje, aplicación y actividad de reforzamiento. 5 tiempos, 5 oportunidades que el profesor da para que el niño pueda aprender. Y por último, el número 7, que dice, haga una lista de 8 ejemplos de actividades de refuerzo que usted podría usar en la clase. ¿Qué nos está diciendo? Haga 5 listas de 8 ejemplos de actividades de reforzamiento. Aquí nos va a decir cuáles son las actividades de refuerzo que podemos emplear para nuestra lección. Y esa respuesta a esa pregunta la encontramos en la parte final de la lección. Y se encuentra en la página número 66. Dice, a continuación se encuentra una lista de ideas para actividades de refuerzo. Y entre esas actividades de refuerzo tenemos pintar cuadros o textos, hacer dibujar, hacer juntos un cuadro grande con lápices o recortes, hacer recortes o collage individual, fabricar un mural ilustrado, un tema, una serie de eventos. O sea, nos da una serie de sugerencias sobre qué actividades de reforzamiento podemos emplear. Y usted puede escoger las que usted desea y ponerlo en el punto número 7. ¿Está bien? Y con eso hemos terminado la lección número 7. Y ya en el próximo video vamos a estar tratando de responder la lección número 8 que dice, conocer a los niños según sus edades. Ahora estamos pasando. En la próxima lección vamos a pasar ya a un lado sobre qué va a complementar la lección. Ya sabemos que una clase está compuesta por 5 cosas. Una buena motivación, una buena historia bíblica, una enseñanza, una ayuda al aprendizaje, una buena aplicación y una buena actividad de reforzamiento. Eso es lo que complementa la lección. Si usted quiere tener una clase con niños, tiene que tener estas 5 cosas. Una buena introducción, una buena historia bíblica, una buena ayuda de aprendizaje, un material visual, un franelógrafo o demás, o una buena aplicación, para que lo pueda poner en práctica lo que usted le está enseñando aquí, y una actividad de reforzamiento. Que la actividad de reforzamiento es lo que va a reforzar la lección. No podemos hacer así, tiene que ser así. 5 cosas que tiene que tener su clase. Ahora vamos a pasar a la lección número 8. ¿Qué es lo que nos dice la lección número 8? Ahora tenemos que conocer a los niños. ¿Está bien? Conozcamos a los niños según sus edades. Vamos a conocer a los niños sobre qué es lo que a un niño le interesa en cierta edad y qué a un niño le interesa en su otra edad. Vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre un niño y otro. Hay diferencias según su sexo, según su conocimiento y demás. Así que para el próximo video vamos a tratar de responder la lección número 8 que dice, conozca a los niños según sus edades. Y con esto nos despedimos y hasta el próximo video. Adiós.